de todo el país y en las más de 100 estaciones Acción desplegadas a nivel nacional. Recibimos, amigos, con mucho gusto al... ¿Sos presidente? Todavía sí. Bien, al presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. ¿Cómo andás, Alberto? Alberto Leira está con nosotros, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Todo bien. Bien. Una de las cosas por las cuales te queríamos consultar es esto que está haciendo mucho ruido sobre la transformación del sistema metropolitano de transporte. Que no solo se habla de la forma de hacerlo, sino por dónde. Y eso les atañe, digo, porque son obras de infraestructura que en algunos casos modifican incluso la realidad de la ciudad. Totalmente. Bueno, una de las miradas necesarias, sin duda, es la de urbanistas, arquitectos, arquitectas, ¿verdad? Nosotros hicimos el año pasado en la Sociedad de Arquitectos una serie de charlas cuando empezó a sentirse el ruido de que había algunos proyectos que los estaban presentando al gobierno. Hicimos una serie de conversatorios, ahora está de moda esa palabra, sí, y la usamos también. Sí, hicimos dos conversatorios. Se suben a los carros. Totalmente, como corresponde. Resiliencia, claro. Conversatorio. Sinergia también. Sí, sí. Ahora después seguramente la empatía. Pase filtrado. Se ponen algunos términos. Pase entre líneas. Sí. Bueno, hicimos un par de charlas en las cuales invitamos a las intendencias del área metropolitana, al Ministerio de Transporte, a las empresas, estuvo invitada CUTSA, COPSA, y a los consorcios que en realidad tenían propuestas. Hicimos dos en los cuales se presentaron muchas propuestas y después vino una que no la habían presentado todavía el Ministerio de Transporte, que es la de Aerom, la del tren elevado en Avenida Italia. Esa vinieron a presentarla a la directiva. Pero bueno, todo ese material está en nuestro sitio web, lo pueden consultar, quedó justamente abierto para que la gente lo pudiera ver. La idea justamente era dar un poco de charla sobre el tema, profundizar en las opciones. La comisión nuestra asesora de urbanismo fue la que promovió, digamos, que se hicieran estas charlas. Y bueno, generamos esas charlas. ¿Las charlas que eran de ida y vuelta o la sociedad era más o la bien, SAU tiene una posición? No. En realidad la Sociedad de Arquitectos lo que hace es recibir la información, no hay una posición tomada porque no hay tampoco un proyecto definido. Ajá. En realidad lo que queríamos era aportar nuestra visión también y en eso estamos ofreciendo. Ya tuvimos una entrevista con el intendente de Montevideo y tenemos pedida una entrevista con la ministra de Transporte y Obras Públicas y también lo vamos a hacer con el intendente de Canelones y la intendenta de San José. La idea justamente que desde nuestra profesión, en esto no es un tema que sea de una mirada única, ¿verdad? Es de múltiples miradas, muchas perspectivas sobre el asunto y es realmente una modificación interesante para toda el área metropolitana. Una de las cosas que decimos nosotros es que está muy bueno que se esté discutiendo. O sea, esto es una cosa porque a veces nos enfrascamos en la discusión y después no sale nada. El gobierno está decidido a ir adelante con este tema, es un tema necesario que se estudie y que se resuelva. Tenemos que tener las consultas necesarias, que la ciudadanía pueda expresarse. Yo digo siempre que a los uruguayos en particular, pero esto creo que pasa a nivel mundial, nos hemos desvinculado un poco de los temas y es como que lo dejamos en manos de especialistas. Tenemos que involucrarnos, tenemos que dar nuestra opinión y tenemos que decir lo que queremos. ¿Con qué ciudad soñamos los uruguayos? ¿Con qué ciudades? ¿Cómo queremos vivir? Bueno, de alguna manera en esto se juega también el partido, no es solo sistema de transporte. Sí. Esto impacta en el espacio público, impacta en la valorización de los inmuebles, en cómo pueden darse los traslados, el resto de los traslados, porque no es solo también el transporte público, es la conexión, la conectividad en el otro sentido. Una de las cosas que decimos, se está hablando fundamentalmente del eje que va desde Ciudad Vieja, 18 de Julio, Avenida Italia y Giannatasio, y el otro es el que se divide hacia 8 de octubre y Camino Maldonado. Exacto. Pero estas son divisiones que en la ciudad nuestra ya existen, y lo digo así porque realmente son fronteras que marcan distintos tipos de servicios para la ciudad y de alguna manera va dejando a medida que te vas hacia el norte distinto tipo de acceso a esos servicios. Tenemos que trabajar mucho sobre las transversales, cómo hacemos para realmente democratizar, es una preocupación eso. Democratizar esa ciudad. ¿Cómo se va a solucionar? Y que, digamos, esos ejes que generemos
no sean una frontera que se afianza más, sino que sea algo que sea más permeable y que realmente la ciudad empiece a trabajar en el otro sentido. Alberto, por ahora lo único cierto que hay es que va a haber una reestructura del transporte. Exacto. Lo demás todavía no se sabe bien. Por ejemplo, el otro día el intendente dijo no se sabe si hay túnel o no, no se sabe si el túnel es corto, mediano o largo. Creo que una de las cosas que yo he hecho hincapié, Sí. porque se discute mucho y muchos periodistas te dicen, túnel sí o túnel no, ¿qué opinás? Entonces quedás en un tema que es importante sin duda, porque estamos hablando de nuestra avenida principal, un lugar icónico, con muchos edificios patrimoniales, muy simbólico en todos los sentidos de la expresión de los uruguayos, el lugar de manifestaciones de victorias o manifestaciones en contra de algún tema. 18 de julio sigue siendo nuestra avenida principal y es el lugar, digamos, que todos reconocemos como propio. Entonces, trabajar sobre 18 de julio sin duda que es muy importante. Hay algunas imágenes de lo que hicieron los colegas de Facultad de Arquitectura muy interesantes. Creo que, y ahí el reconocimiento también, porque hay colegas que han estado trabajando en una de las propuestas y está buena, pero no quiere decir que esa es la propuesta que se tenga que hacer. Queremos discutirla, queremos que esta información cada vez llegue más a la gente y poder nosotros aportar nuestro granito de arena en un tema que nos es importante, ¿verdad? Claro, tendría muchas consecuencias, ¿no? Buenas, malas, regulares y de todo. Y el tiempo. El Para hacer tiempo. un túnel de 20 metros, como fue El de Avenida Italia. y Centenario. Sí. Túnel por todo 18 Pero Que además debo decir, no para que cambia yo me nada, acuerdo ¿eh? que el viaducto llevó 20 años. El viaducto del Paso Molino llevó 20 años. Bueno. ¿Cuánto tiempo la torre No ejecutiva? sé, no era nacido. También, bueno, eso estuvo durante 25. años. Está bien, no. Ahí pero, estuvo la a ver, estructura no. perdida durante muchos años. Se eso, usaba para decir exacto. bienvenido, señor presidente Sí, de no un sé cartel. dónde, un cartel en la plaza. No, exactamente, no está bueno, o sea, no podemos comparar con años de obras que Claro. estuvieron detenidas durante Claro. muchos años. Y la ingeniería y pero la sí maquinaria, con todo obras, claro, pero avanzado. exacto, pero sí con obras que se hicieron no hace tanto, como el túnel de Avenida Italia y Centenario, 20 metros tiene. que tiene 200 metros. 200, 300 metros, sí. ¿tá? Y que la verdad estuvimos 2 años y medio con Avenida Italia totalmente trancada, y doy fe porque vivo una cuadra de ahí. Y fue un desastre para todos los vecinos el tiempo que demoró, y cuando se activó el cambio no se notó. Entonces, a mí lo que me preocupa es tiempo mucho invertido, porque no sé por qué demoran tantas las cosas en hacerse las obras ¿En en Uruguay? este país, no entiendo ¿Cómo por que qué. no sabés? ¿Querés Sí, que te bueno, diga? está bien, porque en Volvemos otras al mismo tema partes del del anterior. mundo, porque en otras partes del mundo trabajan durante toda la noche, además tratan de trabajar más en la noche que en el día para no incomodar al funcionamiento de la ciudad. Le hizo una como experiencia ahora la corresponde. intendencia con la calle Yaguarón, ¿no? La Paz creo que era, no sé exactamente bien el cruce, Yaguarón, pero no, vi no, era por imágenes, Yaguarón. vi unos Sí, sí. videos No que sé, muestran ahora están arreglando Ahora está toda levantada, Graciada. y está Sí, toda levantada por la y hoy pero está eso cortada. lo están haciendo de día. Eso Sí, lo están haciendo de día, está toda cortada, ahora había un tremendo desvío, Sí, sí. que Sí, no sí. es tan grande el desvío, pero el problema es la trancadera. Debo haberme tenido que esperar atrás de 10 ómnibus juntos que iban en cola para poder hacer, cumplir con el desvío, para volver a tomar Agraciada. Fácilmente 10 minutos, 15 minutos perdidos en 2 cuadras. O sea, es como sabés que cuando- no somos amigos cuando- de los habitantes de cuando Montevideo hicieron la cuando, ampliación cuando de- hacemos algunas cosas La de esa ampliación forma. de Boulevard, estábamos con buscadores en Canal 5. La La ampliación de Boulevard. Boulevard. ampliación. Ensanche. Ampliación, no entendí la el palabra ensanche, y ampliación. pusieron un cartel allí que decía cuándo se iba a terminar. Recuerdo que Miguel Nogueira dijo, bueno, a eso póngale un año más. Fue 1 año y medio más después. Y a eso me preocupé, ¿por qué pasa siempre en Uruguay con las obras que nunca se cumplen en tiempo? Pero pará. Porque ya todo el mundo sabe encima que no se va Pará a que las cumplir. privadas tampoco, ¿eh? Bueno, no, pero Las no, privadas estamos tampoco. hablando de las públicas. Bien. ¿Por qué no se cumplen? Entonces entré a averiguar por qué no se cumplen. A lo que llegué, que es parte de la leguleyería. Sí, la burocracia. Porque ya saben que no le van a hacer juicio a quien no entregue en fecha, porque el juicio acá demora como 10 estación años. central. Exacto. 10 años. Entonces lo dejan correr. Y los que hacen la obra ya saben eso, emprenden otra obra y les importa un rabanito el tiempo que llevan. A tal punto que estando nosotros con el estudio allí en Canal 5, el compañero Nogueira y acertó, se quedó corto.
Dijo, bueno, a eso hay que poner un año más. Porque es así, ya se sabe. Exacto. Penosamente, es una tristeza, pero es así. Y ya se sabe que va a pasar de esa forma, Ayúdenme. de esa manera. Y a eso sumale que el Estado paga con unos delays importantes y que todo eso hace que las obras tengan que ser sobrepresupuestadas, porque cuando terminan cobrando las cosas cuestan 2 o 3 veces más. Entonces todo eso, nada de eso ayuda para que sea más rápido. Ayúdenme, ¿cómo fue el tema del ferrocarril central? No tengo idea. ¿Se cumplió el plazo? Que se decía que iba a durar. No, se extendió. No, se extendió. Se extendió. Se extendió, pero se Un año y extendió pico, porque un hubo año y cosas pico. que hubo que hacerlas de vuelta pues estaban mal hechas. De todas maneras, yo para terciar un poquito, yo quiero ser optimista y por eso destacaba en el principio de la conversación que está muy bueno que estemos discutiéndolo. Claro, Sí, claro. Porque en realidad sabemos todas las carencias que tenemos. Uruguay en general es un país que dejó de soñar en grande. Dejamos de ver que alguna obra importante se puede hacer. Se habla que esta obra y esta transformación de la zona metropolitana es la obra más grande en 100 años en el Uruguay. Hay que ver qué es lo que después se del estadio de decide. Liverpool. El estadio Liverpool, muy interesante. Lo podemos tratar en otra oportunidad para el barrio. Viste que no puede con la condición Está de bien. hincha. Estamos hablando en Está bien. serio. Estamos hablando en serio. Son temas de religión, eso es lo que Por pasa. supuesto, Son sí, de- sí, se Aguantame respeta 30 totalmente. segundos. Sí. ¿Cuánto va a costar el estadio de Liverpool? Más o menos. Más o menos 20, entre 20 y 22. Esto vale 600. Si me da la diferencia. ¿No? Claro. Lo que pasa es que no tenemos que hablar del túnel en sí, tenemos que hablar de un sistema integral y eso es lo que nosotros Bueno. apuntamos, que estudiemos el tema como un sistema integral. No solo los ejes troncales además, Claro. sino cómo es el resto de las movilizaciones que hace la gente. El tema peatonal, que muchas veces dejado de lado, por suerte ahora vemos algunas noticias, Montevideo parece que va a hacer una inversión grande en veredas, en los barrios que no tienen veredas. Menos mal. Canelones está incorporando algunos proyectos, las sendas peatonales. Pero ¿qué pasa? Tenemos muchos traslados que son a nivel peatón. Sí. ¿Y qué hacemos? Pavimentamos. Y aumentamos la velocidad del automóvil. Ha crecido muchísimo el parque automotriz, sí. eso no hay duda. Y va a seguir Entonces uno dice, creciendo, esto y va está a seguir trancado, creciendo y en va a la seguir medida que creciendo. no tengamos un sistema de transporte que sea Y eficiente. bueno, en ese Todo sentido va de la se va, mano. culturalmente hay que cambiarlo. Tuvimos la entrevista con el intendente de Montevideo y el intendente decía, aclaraba esto que decía Fernando, ¿no? Todavía no está el proyecto definitivo, entonces no podemos todavía poner a consideración un proyecto Perdón, que no lo tenemos definido. Todavía no está el anteproyecto. Bueno, entonces, Es que es sí una hay, obra. Vamos a debatir el anteproyecto y lo que resulte de allí se convierte en un proyecto que vuelve a ser debatido. hay otros temas que no se mencionan y que son interesantes, porque los vehículos pasarían a ser del Estado y no de empresa. Eso es un Los tema. ómnibus grandes. La gestión de los boletos y el cobro de los boletos tendría una lógica distinta. Entonces, hay temas interesantes que están en la ecuación y hay que verlos. ¿Y Por cómo a- se puede enganchar eso además, no solamente a nivel Montevideo, sino con la conexión con los departamentos del área metropolitana? Totalmente. Que tienen mucha movilidad entre Montevideo y esos departamentos porque hay mucha gente que va y viene a trabajar y que también hay que poderlos conectar para que tengan un sistema de transporte más rápido. Y hay un tema a cuidar que nosotros lo mencionamos también en esa reunión con el intendente y con el equipo técnico del intendente, que es, se está haciendo por un lado un esfuerzo, que esto debería pasar en todas las localidades, no solo en Montevideo, por las zonas que tienen servicios que estén pobladas. Nosotros tenemos una perspectiva, hay un censo del año 23, que todavía están saliendo los resultados, pero que dice que hacia el 2070 seríamos 470.000 personas menos en Uruguay. Entonces, el hecho de que uno busque o hacer más edificaciones o mejorar el transporte, también implica que a veces puede haber áreas que están consolidadas que de alguna manera se vacían. Claro. Esto lo relativizaban los colegas de la facultad, pero es un riesgo que está ahí arriba de la mesa porque en realidad se ha ido dando durante toda Y la lo historia otro, un sí. vaciamiento de las áreas Lo centrales. otro que tenemos que pensar es que justamente por eso y por nuestra pirámide invertida cada vez vamos a tener población más Más gente envejecida grande, sí. y esa población tampoco puede caminar las mismas distancias que camina la población más joven
O deberíamos caminarla de forma más amigable. Está todo bien, Yo pero creo que tenemos que ciudad... tener en cuenta que hay problemas de movilidad en las personas adultas, Sin duda. que tenemos que darles otras soluciones para que la ciudad sea accesible sin tupirla, digamos, de mecanismos de movilidad. Ahora, ¿y cómo prever que la burocracia y la leguleyería, cuando se apruebe finalmente esto, lo que se apruebe se haga en tiempo y cómo se apruebe? Voy a poner un ejemplo puntual. Ya que estamos con el 18 de julio. Yo recuerdo la primera intendencia del arquitecto Mariano Arana, un hombre profundamente enamorado por la ciudad, que se le ocurrió algo que es normal. 18 de julio, los frentes no pueden tener esa polución, ese mamarracho de carteles que tienen, esa marquesina, esa porquería que tienen. Fue el primer proyecto que planteó. Desde esa fecha hasta ahora, yo creo que han habido 4 proyectos. Uno que era obligatorio, otro que el banco le daba un préstamo para sacarlo. Están ahí la marquesina. No, se quitaron, ¿eh? Algunas. Se quitaron. No, vayan conmigo. Algunas se quitaron, la por favor. Pero por favor. Hay alguna en una cúpula encima que está todavía el hierro, ahí que me da vergüenza cada vez que paso. Sacaron el cartel y dejaron toda la... ¿Cómo no? Si eso mínimo no podemos hacerlo, ¿cómo planteamos hacer un túnel y qué sé yo? La verdad que por el momento... No sé si estoy en Uruguay, si se están riendo de mí, si van a hacer algo o en qué termina esto, para serle franco. Bien, yo creo que hay ejemplos, así como tenemos ejemplos negativos, tenemos ejemplos positivos. 18 de julio cambió mucho y hubo, lo que pasa es que uno después se va acostumbrando y ya no se da cuenta. Por ejemplo, recuperó el arbolado. Sí. No tenía arbolado. Las marquesinas se quitaron. No todas. No en toda su extensión, pero creo que... Y tampoco los esqueletos de hierro que están. Creo que entre Plaza Independencia y Ejido es la zona que se recuperó. Capaz que más para adelante no. Se plantaron árboles... De Ejido a 2 cuadras, toda una esquina, que encima hay una cúpula magnífica. Había un cartel que era un mamarracho que lo permitieron y ahora dejaron todo el esqueleto de hierro. Tocayo, tenemos un sistema que accesible para todos, yo lo uso mucho, que es el buzón ciudadano. Tome lo que estoy diciendo. No. Pero tú usted que es arquitecto, no. A mí que me da pelota. Es el ciudadano. Pero eso no tiene nada que ver con la intendencia. Usted puede entrar en el buzón ciudadano, hace una sugerencia. ¿Y cree que nadie me vio de la intendencia con lo que estoy diciendo? Que no sabe ese esqueleto, que no pasan por allí. Bueno, no sé. Por favor, yo lo que digo eso es burocracia. En base a eso se arma el expediente y se puede reclamar formalmente y se sigue el expediente a ver qué efecto tiene. Puede tener éxito, no tener éxito, pero tenemos algún mecanismo ahí para poder hacer llegar nuestra sugerencia. Decía eso, hay otros ejemplos distintos, ¿no? Este no tiene nada que ver con la parte edilicia, pero en determinado momento Uruguay, a instancias del doctor Vázquez, tomó la postura de que no se podía fumar en lugares privados. Todos dijimos, va a fracasar. Si haces una encuesta decís, no, el 90% decía, esto no va a andar. Yo fui a un casamiento a los pocos días y dije, van a fumar adentro. No fumaba nadie adentro y realmente fue un cambio que se pudo hacer. Si se pudo hacer eso, se pueden hacer otras cosas. El tema es no solo tener el proyecto, tener la gestión, como tú decías, los cronogramas de obras son importantes. Exacto. A veces cuando se alargan no quiere decir que a la empresa le importe poco porque las paramétricas no se ajustan. O sea, vos tenés un cronograma de obras, si el cronograma de obras se excede, si no hay razones fundadas para el exceso, ya no se ajusta el precio. Entonces tampoco es tan claro de que no pierdan, capaz que algunas veces están perdiendo. Sin duda tenemos que corregirlo. Decía Fernando, hay una primera experiencia de trabajo nocturno. Ojalá se empiecen a multiplicar y tengamos menos obstáculos durante el día. Hoy nos enteramos que el solo bus y esa campaña agresiva que implementó la nueva intendencia de fiscalizar la circulación de autos particulares por el solo bus, a hoy no ha dado resultado. ¿Ah, no? No. ¿Se está multando ya? ¿Pero se está multando? Sí, se está no multando. sé si se está multando. Mirá. Creo que sí. Creo que sí, porque desde avisaron el 15 que de la enero gente se es empezaba. masoquista. pero ¿Cuántas multas te ponen? ¿Cuál era el objetivo? Y que no vayas por el solo Para bus. agilitar el tránsito. Agilitar el tránsito. Claro. Pero a los claro, ómnibus. obvio. pero claro que dicen no agilita. Paran una vez, paran dos, Pero aquel claro va a doblar, que- claro aquel que no otro paró agilita. para que bajara alguien, aquel dobló No te también. puedo Pero el que creer. No cambió circula, casi nada. el que ¿En circula serio? todos los días se da cuenta que no agilita. Y O no sea, solo no el agilita el ómnibus no va a ómnibus. 110. No agilita el ómnibus y tampoco agilitó al automóvil. O sea, trancó todito. No hay más. Entonces No hay más. están viendo si es una primera medición, hay que tomarla con cautela para ver si capaz que
O sea Una que- vez que... No hay variación. Bueno, hay yo ahora varias veo que se opciones, ¿no? respeta. Yo ahora veo que se respeta. Sí, sí, Ensayo y se error, está ensayo y respetando. error. Y sí, No, no, sí, no. es en el mundo así. Es una broma. Pero, En las pero ¿y opciones las hay lecciones varias aprendidas opciones. del mundo dónde están? ¿Eh? Las lecciones aprendidas de lo que ya han probado Claro, otros en el mundo, claro. ¿dónde están? Porque cualquiera que se, digamos, ¿no? Obvio. Porque Yo alguien tuve- experimentó ¿alguien anduvo primero. en el Transmilenio de Bogotá? Sí. ¿Cómo viajás a las 6:30 de la tarde? Colgado del lado de afuera del ómnibus. Yo no quiero ser Bogotá. Y tiene, no, yo tampoco. Quiero ser Viena Pero- en la circulación y en la Nunca fui a Viena, movilidad. nunca fui a Viena. Quiero ser un país que Nosotros tiene su no somos circulación. vieneses porque y tiramos su- la basura fuera del Pero no te contenedor. vayas tan- rompemos los ómnibus. No te ¿Sabés? vayas tan- Pero ¿sabés por qué te hablo de Viena particularmente? Porque es una ciudad que tiene en densidad de población la misma que nosotros. Digamos, en su población estable circundante todos los La días. idiosincrasia. Tiene 1,5 millones de no está tan lejos personas. y vos en Buenos Aires no tenés estos líos. Y la frecuencia del ómnibus es uno atrás del otro, es uno atrás del otro. Bueno, y tenés en el Buenos subte. Aires tenés un Bueno, metro, bueno, ¿no? está. Tenés un metro. Bueno. Que el metro te soluciona un montón de Pero el esas metro en Buenos cosas. Aires está bueno y el subte de Montevideo no. ¿Cómo Y le- no entiendo por qué. Yo No sé. sigo cuestionándome el por qué no. Porque, a ver, no es solo un subte o un metro. Porque en Curío hay es copiamos combinado, las cosas malas, es Bambino. combinado Copiamos con las un cosas sistema de malas. conexión. Pilar, perdóname. halago para vos. Copiamos las cosas malas. Siempre. En Buenos Las buenas Aires, no. para el ómnibus, Bueno. la gente hace cola. Sí. Aquí impensable. Pero acá Esquipaña ayer nos dijo que fue Ojeda el que le dio la idea de poner un cartelito en el Parlamento para copiar a los argentinos. Sí. Copiamos lo peor, no copiamos nunca lo mejor. ¿Por qué no hacemos cola en el ómnibus como hacen en Buenos Aires? No, acá hay lugares que sí. ¿De Sí. dónde? Acá ¿Cola? sí que sí. ¿Como hacen en Buenos Sí. Aires? No, Acá- ¿Dónde, No Fernando? seas ¿Cómo se ve que nunca No, tomás un Pero bondi? andás en ómnibus vos. Pará. Yo como ando en ómnibus cada Hace tanto. 40 años que no tomo ómnibus, Ah, pero veo la fila. con razón. Tengo ojos, vos. Con razón. ¿Querés que te dé una dirección donde No, corra andá la gente? ahora. Cosa que vamos acá, vamos junto a Graciada. No, pues no tengo tiempo para perder. Ah. Contigo no tengo tiempo para perder. Cuando salimos de acá. Bueno, se supone que el no tema hay. de subir y bajar del ómnibus sería más ágil porque en esos BRT Ahora Claro. cuando te vayas. Es más articulados, cantidad de cuando te vueltas. vayas. y pagás el boleto antes, no lo pagás ahora. Ahora cuando te vayas, no te llevas al Alberto. Todo lo que digo, No. perder tiempo. Pero está Es está un la parada sistema muy inagraciada, similar al lado de la al que hay 20. en Nunca hay Turquía. una cola ahí, por favor. Que No, en las pagás paradas antes de comunes no. subir a la ¿Qué planada donde te parada? subís al bus. Entonces no tenés el tiempo de detención y podés Andá subir a por todas las Acevedo, puertas. Díaz y Goes. ¿Pero qué es lo que Hace- Es broma, eso es cómico. No. Estás ¿Me haciendo están diciendo chiste. que no hay cola en ningún lado? Te pongo acá en Agraciado, Andá Acevedo, salimos acá. No, andá Acevedo, Díaz ¿Qué y hay Goes. ahí? ¿Y qué tiene que ver Hay eso? una parada de ómnibus donde veo Donde todos sí. los días gente haciendo cola. Y además cuando los veo digo, mira qué bien. No me mire con esa cara de La payaso. verdad, ¿qué tomaste, Fernando? No tomé nada. Acevedo, Díaz y Goes. Bueno, no sé qué pasa. Porque el que me dice que no hay en ningún lugar va hasta Acevedo, Díaz y Goes a las 5, bueno. las 6, las Será 7 la de la tarde. excepción Pará, que pusimos la regla. no lo sé. Pará, ahí no es lo sé. ómnibus de acá capitalino o es interdepartamental esa parada. ¿Cuál es la diferencia? Ah, Y que en la interdepartamental sí, porque la gente. ¿Por qué? ¿Es otra gente? Sí, La gente bien, la de acá somos todos no, bien. es otra gente. Es más ordenado. Claro, ordenado. entonces no digan no hay ninguna. Digan en Montevideo para Miren, los urbanos no se en hace las cola. salidas, No, en no se la hace salida cola. de los horarios de salida de las No se hace facultades, cola. yo te puedo asegurar que en las puertas de todas las facultades se hace cola para subir al ómnibus. ¿Viste? Porque la Urbano. verdad, ¿Viste? urbanos. ¿Qué? Sí, porque ¿Qué salen pones esa todos Pamplinas? juntos ¿Eh? y vas Pamplinas. subiendo en la medida que podés. En la facultad de cola. arquitectura, Llévate a que yo todos, paso no se llévate a hace, los dos, me perdóname. pasó la Susana. En la facultad de arquitectura que yo Facultad de paso no se Ingeniería, hace, sí. es mentira. Hemos Le llegado a estar en unos agronomía, cuantos así, en en Facultad agronomía de no se hace. Ingeniería. Mirá, Le no pongo quiero dos dejarte ejemplos. pegado, Facultad de agronomía no se hace. Abro el celular y No mirá, griten, van a el explotar garzón. los mensajes. Facultad de agronomía no se hace. En la En las que primera- tenés menos, Agronomía no se en las hace. que tenés menos frecuencia todavía un poquito. Bravo, Bambino, bien Bambino. Bambino siempre leo los que le dan para adelante a Es una él. basura. Bambino es la voz de la gente en la calle. Claro. Porque él toma el ómnibus en serio. El primer Pero reclamo. claro, y me vivo peleando. De todo lo que has gritado, el primer reclamo serio para la Facultad de Arquitectura Sí. es eso, ¿Qué? de que en la facultad no hacen cola para tomar el ómnibus. El señor es arquitecto, no tenés por qué reclamarle si sacaron las marquesinas. Si él no trabaja en la intendencia, ¿Cómo ¿vos que trabajás en la no? intendencia? No, señor. Él es ¿Viste? pero él es parte del diseño urbano. ¿Cómo que No, ¿qué diseño? Eso lo manda la intendencia, él trabaja en la facultad. Pero él tiene opinión también. Yo soy Sí, de la opinión. Sociedad de Arquitectos. ¿Y los del Uruguay, arquitectos que es no el tienen gremio. opinión con la marquesina? Tenemos opinión. Ah, con la Y- polución A mí me visual que encantaría- tenemos. Totalmente. Ah, claro bueno, que tiene. de ese tema ves Claro que contaminación tiene. visual y Sí. hablando de los uruguayos Sí. y también de los líderes que tenemos. Sí. Hoy por hoy. Si ponemos hay- como ejemplo a un hay presidente toda que ha un de- asumido diciendo que va a administrar en vez de hacer nada. No, pero digo, ¿qué hay quiere? todo un debate por los Lo pone pasacalles como un que se ejemplo. colgaron.
Y a mí me parece que es un tema que también tenemos que corregir. Cuando pensamos en la ciudad en la que vivimos, la contaminación visual es muy importante. Totalmente. Y los propios políticos, que son los que deberían legislar para corregirla, son parte del problema. Entonces yo creo que ahí No solo en eso. los son partidos parte del políticos problema. deberían evitar la propaganda. Está reglamentado esto, pero no se cumple. No poner pasacalles en épocas que no son de elecciones. Totalmente. Deberíamos tener una campaña. Vino mi hermana que vivió en Valencia durante muchos años, llegó ayer. Y hoy me comentaba de lo impactada que está con todo el tema de los grafitis, el tagueo, toda la ciudad pintarrajeada. Y después Tenemos que queremos hacer... ponernos de Esa es la ejemplo. Junta Queremos Departamental, compararnos con Viena. Eso es la Susi. Junta Departamental. Tenemos que... No, eso es la gente. Es la gente. Es la gente. Es la gente, Ay, Susi. chicos, Somos sucios. Es control, es falta de control, la gente porque que la se- gente es sucia porque hay alguien que le permite ser Pero sucio. Susi, ayer vino un diputado que contó orgulloso que puso que pasar a esa calle. Y Claro, pagará sabe la multa que no se puede correspondiente. poner. ¿Sabe? No se puede poner. Y con una gracia vino a contarlo Pagará acá. la multa Eh, correspondiente. Por a favor. lo que voy es que me con parece una que- gracia lo contó acá. Me parece que el cuidado por la ciudad deberíamos empezar a tomar todos conciencia. Claro. Completamente. Los Empezar edificios patrimoniales una cosa que que no también se ve en la cuidamos. mesa, tenemos que cuidar la convivencia. Sí. Verde. Ahora voy a Para explicar, Para eso no tiene que estar Vilar. voy a explicar la palabra que decíamos, generar sinergia. Generar sinergia. No hay que gritar, hay que convencer con Y poder tolerancia. conversar para ver para dónde vamos juntos, porque en realidad no es que uno diga túnel sí, túnel no. Claro. Mejoremos el transporte metropolitano, mejoremos la ciudad donde vivimos. ¿Cómo hacemos para mejorarla? Y tenemos que nutrirnos de las visiones de todos. Y en base a eso poder ir juntos, no es peleando unos con otros. Y la ciudad yo creo que es un reflejo de cómo estamos conviviendo. Y de alguna manera tenemos que evitar la contaminación visual, la contaminación acústica. Hay un montón de temas para trabajar de eso. Gracias. Y el cuidado patrimonial de Ni Montevideo, que que tiene hablar. unos edificios patrimoniales Ni que maravillosos y que no los ves. Y monumentos. Porque entre la Monumentos. suciedad y esa polución visual no los ves. Gracias, Alberto, por haber venido. Gracias a ustedes, a Que las pasen órdenes. placer. bien. ¿Con qué cerramos esto? Con Lurax. Los amigos de Lurax cierran esta nota. La marca más elegida por los uruguayos para mudarse. Todos los servicios en un solo lugar. DT Mudanzas. Mudanzas, elevaciones, servicios para el hogar, armado, desarmado de muebles, desinstalación e instalación de artefactos y aires acondicionados. DT, todos los servicios en un solo lugar. Embalaje profesional, insumos para mudanzas en nuestra tienda. Metete en dt.com.uy o seguinos en Instagram, dt-mudanzas. DT Mudanza, Beto te soluciona todo. En Óptica Semiflex podés comprar desde cualquier punto del país sin moverte de tu casa. Entrá a nuestra web semiflex.com.uy y cliquea en la pantalla que dice